Universidad Bíblica Internacional Maná. Edificando el cuerpo de Cristo en las naciones. Clase virtual con el apóstol Carlos Sagastume. Hay una palabra de esperanza, una palabra de poder. Hay planes que Dios quiere realizar contigo, que ni el diablo los podrá parar. Nadie podrá parar los planes y los propósitos que Dios ha determinado hacer. Tema: el bautismo, un mandato instituido por Dios. Clases en línea a través de Google Meet. Escríbenos a nuestro correo electrónico universidadinternacionalmaná@gmail.com. Prepárate para ejercer tu llamado. El bautismo, un mandato instituido por Dios. Se le tituló así a esa lección. Y amados, uno de los desafíos, uno de los objetivos principales de esta clase es que cada alumno comprenda la importancia del bautismo en agua y de la misma manera pueda actuar obedeciendo, hermano, a lo que Dios ha establecido. Esto es uno de los desafíos o objetivos de la clase. Por otro lado, tenemos uno de los textos más lindos y yo creo más mencionados, pero menos obedecidos. Y aquí hay una contradicción, porque la Biblia dice en Mateo 28:19, y digo menos obedecidos porque la iglesia, amados, ha tomado el desafío muchas veces local, pero no ha tomado el desafío internacional, el desafío de las naciones. Y Cristo fue enfático en este texto, incluso dio una orden imperativa en nuestro lenguaje. Dice, por tanto, id. Esa es una orden imperativa, no es una acción. Si quiere o si usted está dispuesto. No. Jesús habló de una manera crucial. Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para mí, en lo personal, amados, en este texto radica el propósito por el cual la iglesia existe. Yo lo he predicado muchas veces, lo he enseñado en diferentes lugares. La iglesia existe a razón de este texto. Por causa de esta palabra, por causa de esta orden, Jesús aún tiene su iglesia en la tierra. Ahora, el detalle o el problema grande es que Dios se ha encontrado con una iglesia que ha escuchado la orden, que sabe del desafío en que tiene que estar comprometida, pero el gran problema es que la iglesia no ha querido obedecer. Y por eso hoy, en esta clase, yo quiero confrontar a cada discípulo, porque, amados, si una orden es dada a todos como seres humanos, o como autoridades, vamos a hablar no solo como seres humanos, vamos a hablar como autoridad. Incluso si usted como padre da una orden y su hijo lo desobedece, usted se siente mal y usted viene a decir, bueno, estoy perdiendo la autoridad con mi hijo porque mi hijo no ha querido obedecer. Pero en este texto, Mateo 28:19, Jesús nos habla de un mandato y él dice, vayan y hagan discípulos. ¿En dónde? ¿En dónde, perdón? En todas las naciones. Vayan a todas las naciones, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo lo instituye el mismo Jesús. ¿A razón de qué? De que él mismo, amados, yo escribí en la introducción y estaba haciendo la observancia de que el mismo Jesús se puso como ejemplo
de este acto de obediencia, de este acto de representación. Recuerden que en el libro de Juan, Jesús dice que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Entonces, él estaba dando una luz, él estaba alumbrando lo que iba a instituir o constituir como un mandato de bautizarse. Entonces, pero él mismo se pone como ejemplo delante del Padre. Nosotros sabemos, hermanos, yo creo que la mayoría sabe qué bautismo significa, qué bautismo representa. Recuerden que una cosa es lo que significa y otra cosa es lo que representa. En el libro de Romanos vemos lo que el bautismo representa, pero veamos primero un poco del significado, de dónde viene la raíz griega y el bautismo, que literalmente significa sumergir, ser sumergido en el agua. Ahora, esto es contrario, hermano, a lo que la iglesia tradicional enseña de la aspersión, de solo pringar o pringar agua. No, bautismo era sumergir. Ahora, algo bien importante que cada discípulo del Señor debemos de entender y enseñar, y es por qué es importante el bautismo. Pero antes de entrar a esa partecita, ¿por qué es importante? Ahora, veamos un poco en Romanos 6:3, aunque no está en la lección, pero quiero dar algunos versos extras de esta lección. Aunque queremos ser enfáticos en la lección, porque aquí hay una enseñanza bien profunda, hermano, de los beneficios del bautismo. Ya sabemos qué significa, ahora vamos a ver qué representa. Mire, en el Romanos 6, verso 4, del 13 en adelante, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Aquí hay algo importantísimo, aquí hay algo, y es la representación. ¿Qué representa el bautismo? El bautismo en agua representa muerte y resurrección. La persona que ha sido bautizada tiene que comprender, o tenemos, bueno, los que ya fuimos bautizados comprender, y al que le vamos a enseñar, le tenemos que ser claro e enseñar que en el momento que toma su bautismo, toma la decisión de morir para el mundo y vivir para el Señor. Entonces, el bautismo, en palabras sencillas, representa muerte y resurrección. Muerte con Cristo, resurrección para Cristo. Usted va a vivir una vida nueva, o tenemos que enseñar a nuestros discípulos a vivir, a desafiarnos a vivir una vida nueva. ¿Por qué? Porque lo estamos testificando, lo estamos hablando. Ok, ¿por qué es importante, amados, el bautismo? Para los judíos, la circuncisión los hacía parte del pueblo de Israel. Nosotros en Cristo, hermano, testificamos que somos del Señor. Los discípulos, hermano, de Cristo deben de bautizarse por la obediencia a la palabra que nuestro Salvador dijo. Vaya, bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. La segunda razón por la que es importante el bautismo, hermano, para un cristiano o para nosotros que conocemos a Jesús, porque es símbolo, lo que decía en Romanos, porque es símbolo de muerte y resurrección. Por eso es importante. Cada hijo de Dios, aquellos que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, tenemos que declararlo, incluso hacer público que estamos muertos para el mundo y vivos para Jesús, para Dios. La tercera parte, ¿por qué es importante el bautismo? Es
porque es un paso de obediencia. Jesús mismo se bautizó y Él quiere que sus discípulos seamos obedientes. Usted y yo, amado, somos discípulos del Señor, somos hijos de Dios, discípulos de Jesús. Ahora, algo importantísimo aquí es que todo discípulo es llamado a la obediencia, a la obediencia. Jesús dijo en una ocasión, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, amado, el bautismo es una orden constituida por el Señor. Es un mandamiento dado por el Señor Jesús para sus discípulos. La última parte que yo vi, porque es importante el bautismo, porque es un testimonio público de nuestra fe en Jesús, de nuestra fe en Cristo. Cuando usted se bautiza públicamente, está diciendo, hay un corito muy lindo que se canta para los bautismos y algunas veces se ha dejado de cantar ese corito. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti y soy bautizado como manda el Salvador. Pero algo importante, hermano, en esto es que es un testimonio público de tu fe. Tú estás diciendo que tú crees en Jesús y estamos enseñando a nuestros discípulos que creemos en el Señor. Ahora, ¿quiénes deben de bautizarse? Aquí hay una interrogante. Y yo creo que aquellos que están conscientes que han sido perdonados y lavados en la sangre de Cristo y que por la fe recibieron esta promesa según Marcos 16:16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, toda persona o todo hijo que creyó y que recibió a Jesús en su corazón y que recibió el perdón por medio de la sangre de Jesús, eso te habilita, te da el acceso para tomar o para que se tome esa valiente decisión. Ahora, algo importante que yo vi cuando estudiaba este pasaje, en el acto de obediencia que Jesús hace, me gustó mucho esto y lo voy a compartir en pasos, porque esto es muy, muy profundo, pero queremos revelarte, y esto es ya la aplicación del bautismo, lo que se vive en esa nueva vida. Mire, veamos el ejemplo de Jesús. Jesús dice que después que fue bautizado, vamos a ver 3 beneficios del bautismo. San Mateo 3, del 16 en adelante. Dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego, dice, del agua, y he aquí le fueron abiertos los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a notar algunas características aquí. Primero veamos, observando ese texto, dice que Jesús, después que fue bautizado, acto de obediencia, Jesús mismo fue bautizado. Y como Jesús, amados, es la cabeza y el principado, el príncipe, amado, él como siendo el más grande, siendo el mismo Dios, da este acto de obediencia. Pero mire, algo importante, yo vi lo que sucede durante el bautismo se estaba llevando a cabo. Mire lo que sucede. Dice que inmediatamente después que fue bautizado, subió luego del agua y los pies le fueron abiertos. Este es el primer contacto. ¿Qué sucederá cuando una persona se bautiza? Los cielos se abren. La revelación del cielo se manifiesta a los hijos, porque en ese mismo momento
que el cielo se abre, dice la palabra que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Ahora, ¿cómo aplicamos esto, amado, en el momento de la obediencia nuestra? Cuando un hombre y una mujer se bautizan, va a suceder lo mismo. El cielo se va a abrir, la bendición del cielo. Y usted empieza, porque Dios hace tratos, amados, con gente obediente, con gente que le obedecen. Porque de balde sería llamarle Señor, 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 y nosotros no obedecer lo que el Señor dijo. Ahora, alguien dirá y me preguntará, Pastor Carlos, pero este era Jesús. Sí, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él estaba con el Padre, Él era Dios y entró en ese momento de obediencia. Pero miren lo que provocó, amados, la obediencia. Yo quiero que esté atento, amados, lo que provoca la obediencia de un mandamiento. Y yo enseñé en la semana pasada las dos cosas que tenemos que estar atentos nosotros cuando leímos la palabra. Uno son los mandamientos, porque los mandamientos activan diferentes bendiciones para nuestras vidas. Y lo otro, las promesas. Aunque las promesas tienen que conquistarse, los mandamientos, hermano, tienen que practicarse. Y el bautismo es un mandamiento en práctica. Entonces sucedió, los cielos fueron abiertos. Lo segundo, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Descendía, comunión, un contacto con el Espíritu. El hombre y la mujer que viven en obediencia, Dios quiere hacer morada. Dios quiere hacer morada en el hombre y la mujer que viven en obediencia. Por eso es que el bautismo es tan importante, porque nos da acceso. Uno, los cielos se abren. Dos, el Espíritu quiere hacer morada en nosotros. Y tres, mire lo que sucedió. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso es lo que provocó Jesús a través de la obediencia. El Padre hablando directamente y manifestando su voz al grado de la obediencia. ¿Por qué, amados? Como iglesia somos nosotros llamados a tener el agrado. Esta palabra me llamó mucho la atención. La palabra complacencia. En este hijo yo me complazco. En este hijo yo me agrado. En este hijo, ¿por qué? Porque, amado, la figura más grande que Jesús manifestó fue la figura de hijo. Bueno, él se puso como siervo, pero qué lindo la obediencia del hijo. El Padre le llamó el hijo en el cual tengo, y dice algo lindo, dice: este es mi hijo amado. Cuando alguien, amado, todos los que me escuchan, cuando alguien se torna en obediencia, Dios brinda su corazón para amarle. La palabra de Dios dice que Él ama a los que le aman y le hallan los que temprano le buscan. Pero algo importante, amado, algo importante que usted debe de tomar en cuenta es que cada uno de los pasos que provocó, el paso que provocó todas estas bendiciones fue uno solo: el acto de obediencia. Yo quiero desafiarles, la clase hoy no es tan larga, pero sí quiero desafiarles a que ustedes analicen en esos tres beneficios que trae la obediencia del bautismo, como lo trae también cualquier otro mandamiento que tiene promesa. Pero yo observé bien específico y vi un abrir de los cielos. Yo quiero, amados, y mi deseo como padre de este ministerio
es que se abran los cielos de la revelación, se abran los cielos de la prosperidad. Porque fíjese que la palabra de Dios nos tiene grandes y maravillosas promesas. Yo todo este mes voy a estar hablando de las promesas de Dios, y el próximo mes voy a estar hablando de los mandamientos que Él constituyó, de los mandamientos con promesa y los diferentes mandamientos. Pero en esta semana me tocó el privilegio de hablar de este gran mandamiento. Primero, el desafío de la iglesia para que vaya. Segundo, el desafío de la iglesia para que lo practique. Usted no vaya a ser como una ancianita que llegaba siempre a la iglesia y desafiaba a todos que se bautizaran. Pero un día le pregunto, hermanita Narcisa se llamaba, yo no creo que usted me vaya a conectar con ella hoy, le voy a mencionar su nombre, pero yo le dije, hermana Narcisa, le digo, ¿en qué iglesia usted se bautizó? Y me dice unas palabras que me sorprendieron, y me dice, pastor, yo no me he bautizado, me dice, porque el bautismo es un compromiso muy grande. Dije yo, entonces aquí hay un pequeño problema. No vaya a estar sucediendo en ninguno de ustedes, ¿verdad? El pequeño problema de obedecer. Porque cuando usted obedece a un acto que el Padre, a un mandamiento que el Padre le pide, amén, lo primero que sucede en su vida, y estos son los beneficios del bautismo, muy poco se menciona de esto, amado. Se habla de los requisitos, se habla de lo que significa, se habla de lo que representa, pero a muchos se le pasó por alto hablar de los beneficios. Pero a mí no. A mí se me abrió el cielo para decirte que en el momento que los cielos se abren, hermano, te dan acceso directo y personal para tener una relación con el Padre y poder ver lo que el Padre tiene reservado a ti a través de la revelación que el Señor te daría o te dará. Pero también puedes observar las bendiciones que el Padre tiene preparadas. Segundo, cuando el Espíritu desciende sobre la vida, yo miraba algo importante en esto. En ese pasaje yo veía, amados, y después nosotros lo vemos en la práctica, Jesús, que cuando el Espíritu viene sobre él, usted lee los siguientes versos de ese mismo capítulo, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto y fue una unidad nuevamente entre la Trinidad divina, el Padre hablando, el Espíritu Santo unido, vino sobre él. Ahora, ¿qué sucederá cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de nosotros? Amado, esto es algo extraordinario. Jesús dijo, yo me voy, dice, pero no los voy a dejar huérfanos. Enviaré al Consolador. Enviaré al Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis. Él va a ser enviado, el Espíritu Santo, y hermano, y ese es el gran privilegio, porque el Espíritu se une a nuestro espíritu y ahora somos uno con Él a través del Espíritu, tenemos contacto. Es por eso que el hombre de Dios y la mujer de Dios que han vivido en obediencia y que tienen ese privilegio de tener esa relación con el Espíritu de Dios, ahora pueden ver lo que otros no pueden ver. Pueden hablar lo que otros no pueden hablar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos revela sus secretos. El Espíritu Santo desciende sobre la vida nuestra para bendecirnos. Y no solo para bendecirnos, sino que para hablarnos y direccionarnos. Él, el Espíritu de Dios.
En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, estáis llenos. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Aquí, en el tercer beneficio, hay algo muy lindo, muy hermoso, y es, tenemos acceso de oír y entender la voz de Dios. Qué triste, hermanos, es que muchas personas sin obediencia tengan acceso tal vez a su voz, pero no la entienden. Hay tanta tristeza. Yo viajo por el mundo y me encuentro personas que me dicen, pastor o apóstol, mire, tengo un problema. No entiendo si es Dios quien me está hablando o qué es lo que me está pasando. Y a mí me da tristeza, porque cuando nosotros somos obedientes, tenemos, amado, la certeza, tenemos la convicción, porque nosotros tenemos acceso a oír su voz. Ese es uno de los beneficios de la obediencia. Y en ese caso de ese camino que es el bautismo, tenemos acceso a oír la voz de Dios. Escuche en su espíritu esto. Este es mi hijo amado. Esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. Qué lindo sería escuchar en esta noche, no la voz de mis labios, sino la voz de Dios diciendo, hijo, he tenido agrado de ti. Me he complacido en ti porque eres obediente. Ahora, algo muy lindo, y estoy para concluir y tal vez compartir un tiempo con ustedes, podamos dialogar un momento, pero para concluir, yo quiero desafiar a la iglesia, quiero desafiarte a ti como discípulo del Señor. Uno, a que prediquemos esta verdad, enseñemos esta verdad. Y lo otro es que nos apoderemos de esa promesa, de poder abrir los cielos con nuestra obediencia y que a otros se les abran los cielos. Porque qué triste, amados, es que hayan diferentes niveles. Es normal, ¿verdad? Pero qué triste es que hayan diferentes niveles donde una persona solo se quede en la letra que se te enseñó tal vez, pero no entres a la experiencia que Dios te quiere revelar. Y qué lindo, en el aspecto de Jesús nos dio ese gran ejemplo. Jesús entró al nivel de revelación. Él vio, claro, como hijo, pero era un modelo de hijo. Él vio los cielos abiertos. Y lo segundo que él ve descender, y el mismo Juan que lo bautizaba, ustedes se recuerdan la historia, él se quería rehusar porque él dice, no, tú vienes a mí para que me bautice, yo necesito ser bautizado. Pero él quería dar una gran enseñanza. Él quería enseñar a sus discípulos la lealtad y la obediencia hacia el Padre. Así es que, amados, estos tres beneficios del bautismo, tómelos muy en cuenta. Usted como hijo tiene cielos abiertos. Usted como hijo tiene el Espíritu Santo viviendo en usted, porque usted, ahí mora el Espíritu, ahí mora el Espíritu de Dios en su vida. Usted es templo y morada del Espíritu. Ahora, como templo y morada del Espíritu, tiene que fluir los frutos del Espíritu, tiene que dar frutos, tiene que haber evidencia de los frutos del Espíritu, y por último, y claro, manifestaciones de su Espíritu por medio de los dones. Pero lo último es que usted tiene acceso a oír la voz de Dios. No es lo mismo tener una Biblia, hermano, que es la voz de Dios, que cuando leemos esa palabra, la podamos entender. Yo sé que es la voz de Dios. Algunos leen la Biblia y no la entienden. No pueden oír a Dios a través de su palabra. Pero qué lindo es nosotros acercarnos y tener acceso a oír y a entender la voz de Dios. Oh, qué satisfacción. Hoy por la madrugada
yo me hacía algunas preguntas y le decía al Señor algunas preguntas. Y de pronto empecé a escuchar su voz. Al final de escuchar su voz, estuve tranquilo. ¿Por qué? Porque la obediencia te da paz, la obediencia te da tranquilidad. Y el desafío es, amado, tenemos que llevar este evangelio a todas las naciones. 195 países en el mundo nos están esperando. Necesitamos desafiarnos. Iglesia, necesitamos levantarnos y poder llevar esa antorcha que alumbra a toda nación, a todo pueblo y a toda nación. La obediencia al bautismo tiene beneficios. Que Dios les bendiga, que Dios guarde sus vidas y recuerde, amado, desafiar, no solo en la letra. El bautismo es un mandamiento instituido por Dios, pero no solamente lo podemos dejar, hermano, para que haya sido una experiencia para nosotros. No, llevémoslo, que sea una experiencia para otros. Que nuestras iglesias, cada trimestre, no sé, cada cuánto hace este bautismo, debería ser cosechas continuas. Pero, amado, el bautismo tiene beneficios. Que Dios bendiga sus vidas.